Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero y deseo que te encuentres súper bien. El día de hoy tenemos un video súper especial, pero me presento, mi nombre es Paola por si no me conoces, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a estar haciendo reseña a la escala Acachonados. Estoy muy contenta porque esta escala es nueva, al igual que la escala Raíz de un Morro, que la tengo guardada por allá. Y yo pensé que realmente no iba a conseguir estos productos porque son muy nuevos, pero los conseguí súper rapidito. Realmente estoy muy contenta, creo que los conseguí, si no me recuerdo, en Amazon. Pero bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar. Esta es una escala que realmente me llamó bastante la atención porque su color y textura es muy pero muy parecido a la escala Lama Negra. Te dejo la reseña por acá arriba por si no la has visto. Y esa no era 2 en 1. Tú sabes que aquí en este canal probamos las escalas, así no sean 2 en 1, las probamos también como crema para peinar, porque realmente los ingredientes no son diferentes a las que sí son 2 en 1. Eso es un tema súper controversial. Y esta sí dice ser 2 en 1. Esta es la textura, a ver si puedes ver, que ahora la vamos a estar viendo mucho mejor. Y el color es un color negro. Esta dice que te va a dar definición, brillo, que tiene carbón activado, una mezcla de óleos o de aceites como argán, coco y patatua. Estos ingredientes son muy usados en la mayoría de las escalas, más que toda la pataua. Dice que es para cabello negro natural o teñido. Lo que tengo entendido que hace es como matizar el color negro. ¿Matizar el color negro? ¿Eso existe? Eso es lo que yo he visto en los videos de las rizadas brasileñas, pero bueno, ya vamos a ver si realmente pinta. Yo la verdad no lo creo, así que bueno. Ahora sí vamos a ver la prueba del aroma primero. Bien, la mayoría de las escalas tienen un aroma particular que realmente me gusta mucho, así que bueno, vamos a ver. Creo que la Lama Negra tenía un aroma así como cosmético, así que vamos a ver con esta, a ver qué tal. Ok, su aroma es peculiar. Tiene un aroma así como cosmético, como dulce combinado con fresco, dulce y fresco cosmético. No sabría cómo explicarte, pero el aroma está bastante bien, me gusta mucho, tiene un aroma bastante bueno. Espero que me quede en el cabello, me gustó bastante, le voy a dar 10 de 10 en aroma porque es algo diferente. Ahora, en la parte de los ingredientes, mira, yo te voy a ser sincera, me gustaría compararlo con la Lama Negra, pero espérame aquí un momentico. Bien, discúlpeme, pero es que yo tenía que hacer esto porque esto va a hacer que la reseña sea un poquito más extensa y más completa. Me traje la Lama Negra que la tenía guardada por allá y ya me fijé en los ingredientes y la diferencia es que esta es 100% hidratación. El único ingrediente que tiene como nutritivo sería la manteca de karité, que está en todas las escalas, y esta sí tiene óleos, aceites, como comenté anteriormente. Esa es la pequeña diferencia. En la parte del inicio tenemos agua, cetrilalcohol, centimodium cloride, shea butter, perfume. Aquí ya viene el extracto de argilla, arcoa powder. Ya aquí entonces vienen los aceites, que es aceite de argán, aceite de coco, aceite de batatua. Tiene ya los metiles, que son los ingredientes conservantes. Si quieren que hagamos un versus, cuéntame acá abajo en los comentarios y lo hacemos. Entonces sí, vamos a ver la textura del producto, a ver qué tal. Ok, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué está pasando? El producto no sale. Ya va. Dame un segundito que lo voy a agitar un poco. Ahora sí vamos a ver si sale. Ok, estamos aquí viviendo algo histórico, que creo que esta es una de las escalas más espesas que he probado hasta ahora. ¿Cuál otra escala me ha pasado esto de que no salga el producto? Bien. Ahí está. Es un producto súper espeso, muy espeso. Estoy en shock. Pero bueno, ya sabemos los truquitos de aplicar escalas o productos muy espesos. Lo aplicas en tu mano, lo activas y luego lo aplicas en el cabello. Vamos a probar este producto como crema para peinar, a ver qué tal. Ok, ahora voy a estar aplicando un poquito en mi mano, así, una poquita cantidad, y la vamos a estar activando. Al activar el producto, el color cambia, se pone como un poquito gris. Esto es bastante interesante, así que bueno, voy a aplicar de medios a puntas para generar volumen en la raíz. Y voy a distribuir con el Denman Brush. Subimos para generar volumen, ya que bueno, tiene bastantes aceititos y me da miedo de que genere un poco de peso en mi cabello. Lo siento bastante suave, siento que se está deslizando bastante bien. Hacemos scrunch y así va quedando en ambos lados. Siento que se está definiendo bastante bien, siento mi cabello como nutrido. Creo que la cosa pinta bien, así que bueno, para que este video no se haga eterno, me voy a definir por completo, me voy a secar y ya regreso.
Bueno, mi gente, este es el resultado de mi cabello. Me voy a echar un poquito para atrás para que lo veas por completo. Y así está el cabello. ¿Qué te puedo decir? Mira, primero, antes de decir las cosas malas, porque las hay, me gustó bastante el resultado. O sea, siento el cabello bastante suavecito, lo siento bastante definido. Tengo volumen, como puedes ver. Lo tengo bastante definido, pero, espérate ahí, me voy a acercar. Ahora que estoy cerca, yo no sé si puedes ver la cosa rara. Esta parte del cabello me costó un montón definir. Lo que sí debo ser sincera es que esta parte de mi cabello es como la más porosa, la más fastidiosa. Yo suelo hacer finger roll o finger coil como para que se defina más. Esta parte también, que es la parte más rizadita, pero igual en esta parte como que no se nota mucho. Pero acá, amor, mira cómo se puso. O sea, en esta parte también, así como si no tuviese producto, como reseco. Mira las puntas acá. O sea, quiero que veas las puntas. No sé qué decirte realmente. No sé qué decirte porque sí me gustó el resultado. O sea, tengo el cabello definido, a excepción pues de eso. Pareciera como que si yo no me hubiese aplicado producto ahí o como que si no hubiese definido, pero en realidad sí. No sé si es porque no utilicé gel. Tú sabes que, bueno, yo siempre utilizo gel en todas las definiciones, pero en la parte de abajo, como puedes ver, tengo bastante definición. Me gustó mucho, o sea, me gustó bastante la escala. No está para nada mal, pero estas partes de mi cabello como que no agarró producto. No sé por qué. Sí le voy a dar una segunda oportunidad porque tampoco quiero decir no rotundo por eso, no. Le quiero dar una segunda oportunidad utilizando un gel que de hecho lo tengo acá, el gel de escala, pero no estoy segura si utilizaría este porque este es como fijación baja. Utilizaría un gel con más potencia como el de la marca Miel, pero bueno, apartando eso, me gustó. O sea, apartando de que tengo pues esos pelitos así por aquí, por allá, así como que no agarro la definición. Ahora, el aroma no se mantiene para nada en el cabello, se pierde, pero como digo, yo seco con el difusor y a veces el difusor tiende a como eliminar el aroma del cabello. Bueno, otra cosita que me olvidé mencionar, como puedes ver, el color de mi cabello no cambió para nada. Para que sepas que si tú tienes otro tipo de color, esta mascarilla o esta crema para peinar no te va a manchar el cabello ni te lo va a teñir. Ahora sí vamos a ver cómo queda el día de mañana. Bueno, mi gente, estaba grabando este video y yo no sé qué pasó con el micrófono, que nunca prendió, nunca nada, y bueno, no se grabó mi voz, pero bueno, lo que te comentaba es que, como puedes ver, se perdió un poquito la definición. Eso normalmente iba a pasar porque, bueno, no utilizamos un gel para fijar los rizos. Lo que sí te estaba diciendo es que, bueno, en la parte de adelante donde comenté que no agarró producto o pareciera que no se hubiese absorbido el producto o penetrado el producto, sí sentí que, bueno, estaba bastante como seco, como poroso, tenía un poquito de frizz porque evidentemente no agarró producto y bueno, se perdió la definición por completo. Entonces bueno, estoy un poquito como 50 y 50 con esta escala. No es una escala que me desagradó para nada porque hemos probado escalas que no nos ha ido bien, pero es una escala rara porque, como te digo, en ciertas partes del cabello me agarró súper bien, una buena definición que se mantuvo con el tiempo, y en la parte de adelante donde lo tengo más rizado pues no agarró y bueno, se perdió por completo la definición y se veía como un poquito seco, como con frizz y poroso. Así que bueno, habría que darle una segunda oportunidad utilizando pues la definición que yo hago, que es aplicar un poquito de aceite antes de definir. Aplico la escala y luego aplico un gel y quizás ahí pues quizás vaya muchísimo mejor el resultado. Pero bueno, ahora sí vamos a probarlo como mascarilla para ver qué tal. Bueno, mi gente, otra vez acá me quedé sin micrófono, no sé qué me pasó, pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que te estaba comentando cómo me fue con esta escala como mascarilla. Y bueno, resumiendo un poco el asunto, sentí que le faltó potencia a la escala. Me sentí casi igual que cuando probamos la escala Coquetel Brasil y Coquetel de frutas, que como mascarilla, no sé, siento que le faltó algo, le faltó potencia. Y eso que mi cabello no está tan maltratado, no está para nada maltratado, está, podríamos decir que normalmente sano. Es que, no sé, me sorprende muchísimo que no me haya aportado como esa hidratación o nutrición que mi cabello pues necesita, o haberme dejado el cabello suave como una mascarilla normalmente lo hace. En este caso la verdad es que sentí que le faltó poder a la cosa. Me sentí tal cual como la escala Coquetel de frutas y Coquetel Brasil, que eso también le dimos una segunda oportunidad para probar a ver qué tal, y quedó exactamente igual. O sea, como mascarilla no siento que te aporte mucho. Quizás habría que agregarle un poquito de aceite o agregarlo con otra mascarilla que quizás no te gustó mucho y hacer como potenciarla, pero bueno, tampoco es la idea.
uno compra un producto que te funcione como crema para peinar, como también como mascarilla, en este caso la escala. Ahora, también estaba comentando que me manchó un poco la toalla, como también un poco el baño. A la hora de retirarme el producto, cuando lo utilicé como crema para peinar en la ducha, pues también salía como color negro, entonces por ahí debes tener un poquito de cuidado, más que todo con las toallas. Tengo que lavar esta toalla para ver si realmente se cae el producto y luego te estaré comentando quizás en mis redes sociales como para que sepas. En este caso debo decirte que esta escala está 50-50, o sea, no es mi favorita, pero tampoco es la peor, o quizás sí, no lo sé, es súper raro. Igual déjame acá abajo en los comentarios tu opinión, porque es que no sé, o sea, le faltó potencia en la definición y le faltó potencia en la mascarilla, entonces no sé, siento que no está mal, pero tampoco está bien. Así que bueno, esa es mi opinión por ahora en este momento. Pero bueno, mi gente, espero que te haya gustado el video de hoy. Si es así, no te olvides dejarte un like, que yo lo vea, porque eso me ayuda a saber que te están gustando este tipo de videos. No te olvides de presionar el botoncito de gracias y de unirme para apoyar este contenido. Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, que estoy como Paolo Staris en cada una de ellas. Y coméntame aquí abajo también cuál otro tipo de video te gustaría ver por acá en el canal, que yo te estaré leyendo. Así que bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Un besito. Bye. Y para la próxima estaré pendiente de que el micrófono funcione.